trabajo. Imagínate que tú estás en esta feria de trabajo, tú estás allá, obviamente eso está repleto o lleno de personas, hay muchas personas por todo lugar, tú estás en este auditorio, por así decirlo, en este coliseo, y hay diferentes mesas en todo lugar, de bancos o lo que quiera que sea y tenga un trabajo para ti. Puedes imaginarlo que ahí está. Hay una mesa representada de cada compañía que está ahí para buscarte y darte un oficio, darte un trabajo, darte una oportunidad de trabajo. Imagínate que tú estás en una de estas filas porque lograste encontrar, posiblemente según tus habilidades, yo quiero ser, o tengo la habilidad de, o tengo la experiencia, o quiero aprender de ser, pon ahí en blanco, eso que tú estás pensando. Estás ahí en la filita y obviamente delante tuyo hay una gran cantidad de personas, y tú miras atrás hay una gran cantidad de personas, y todas las mesas están de igual manera, llenas. Ahora bien, de repente tú dices, bueno, tengo que esperar porque lo único que hay que hacer, y aún así mirando alrededor te das cuenta que hay una mesa en un lugar que está vacía. Y tú preguntas, qué raro, ¿por qué esa mesa estará vacía? Entonces sigues mirando y de repente te das cuenta que es obvio, la mesa está vacía con una persona ahí, con un letrero que tú no te alcanzas a dar cuenta si es un banco, si es una real estate, una compañía de bienes raíces, lo que sea que tú estés pensando, un doctor, un hospital o lo que sea que esté buscando, tú no te das cuenta y tú dices, algo pasa acá. O nadie más se ha dado cuenta de esta mesa, por lo tanto es mi oportunidad de, como buen, al fin y al cabo, humano que somos, agarra la oportunidad. Si tengo toda esta gente del frente mío, si tengo toda esta gente de atrás, si todas las mesas están igual, pero esa mesa no, yo voy a hacer todo lo posible por ir allá. Tú dejas la fila y de repente sales corriendo y llegas a la mesa, y cuando te das cuenta que el letrero de la mesa dice, se buscan pecadores. Yo me pregunto, ¿cuál sería tu respuesta? Y mirando la historia de la iglesia y aún nuestro propio corazón, algunos pensaríamos, eso es una broma. O sea, honestamente, ¿se buscan pecadores? Es una broma, esto no puede ser realmente algo real. O posiblemente algunos hasta se enojarían, se ofenderían. ¿Cómo puede ser posible? ¿Que me digan que están buscando pecadores? Bueno, ¿qué harías tú nuevamente? ¿Te ofenderías o de pronto dirías, bueno, he llegado al lugar correcto? Pero bíblicamente hablando y con los versículos que Mauro nos leyó, honestamente, esa debería ser la mesa más ocupada de todas las demás mesas. Esa debería ser la mesa donde todos dijéramos, hemos llegado al lugar correcto y no equivocado. Es aquí, y ese letrero me identifica a mí. Ahora bien, eso no suele pasar. ¿Por qué? Porque las compañías lo que están buscando son habilidades. Pero como vimos en los versículos que Mauro leyó, esa mesa con Cristo ahí está buscando no tus habilidades, está buscando el núcleo, el core, como se dice en inglés, el centro de quién tú eres y quién yo soy, pecadores en necesidad de un gran Salvador. La pregunta nuevamente es si tú reconoces que realmente eres tal, buscado o siendo buscado por aquel que, a diferencia de lo que es tu corazón y mi corazón, él no es y es un pecador. Nosotros sí lo somos. Nos encontramos en este texto algo glorioso, algo maravilloso, que precisamente le he puesto al título de esta predica: se buscan pecadores. Y mi oración es que antes de tú ser ofendida, ofendido, o me van a hablar otra vez de pecadores, bueno, la pregunta es, ¿para qué entonces venimos a la iglesia? Porque es que Dios nos ha dado su palabra. Pues yo quiero que tú veas con la voz pastoral, gloriosa, santa, amorosa de Cristo y decirte, es que te estoy buscando a ti. Y que eso, en vez de ser malas noticias, son noticias de salvación. Y para el creyente, noticias de santificación. Y esto es lo que vamos a tratar de ver en esta mañana, que la invitación de Jesús es una, y la vamos a ver, pero no simplemente vamos a ver la invitación de Jesús, del versículo del 13 del 13 al 16, ¿sí? Sino vamos a ver el fundamento de la invitación. Si la invitación de Cristo es sígueme, un pecador, la pregunta que nos vamos a contestar al versículo 17 es: ¿por qué Jesús hace esto? ¿Por qué Él llama a pecadores? Y para darte la respuesta de una vez, pero vamos a desarrollarla, es porque esto es lo que Cristo ha venido a hacer, a llamar a pecadores. Él llama porque esto es lo que Él hace. Él llama a pecadores porque esto fue lo que Él vino a buscar. Entonces vamos a comenzar con el primero, y es que Cristo tiene una invitación, y es una invitación a buscar a
pecadores. Pero algo ocurre inmediatamente en el versículo 13 que yo no quiero que tú pases por alto. Otra vez, si Cristo está buscando pecadores, tenemos que entender que Cristo no es uno de estos pecadores. Cristo no es un pecador buscando a pecadores. Cristo es el Rey, Jesús, Mesías, soberano, santo, buscando a gente que Él se ha propuesto a salvar. Pero antes de Él poder ir a una cruz para comprar salvación, Él tiene que comprobar, mostrar, evidenciar que Él es el Hijo de Dios. Y que a diferencia de nosotros que somos probados diariamente, tentados diariamente por Satanás, que conoce muy bien nuestro pecado, y que a diferencia de nosotros que cedemos ante el pecado, Cristo no lo hace. Y ahora tú dirás, ¿dónde está eso en el texto? Porque lo único que yo veo aquí es que se acercó a la orilla del mar. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, Cristo ha hecho esto intencionalmente ya en lo que hemos visto hasta ahora. Él lo ha hecho en varias ocasiones. Por ejemplo, si tú recuerdas, nosotros predicamos, o yo prediqué del capítulo 1, versículo 45, cuando dice, pero Él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo, en cuanto al leproso, abiertamente divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que quedaba fuera en lugares despoblados y venían a Él. Hay una dinámica de lo que Cristo hace continuamente en su vida. Él se va al desierto, Él se va a la orilla del mar, Él se va a lugares despoblados, pero nuevamente recuerda cómo fue que comenzamos esta prédica, esta serie de Marcos, con el desierto en mente. Uno llamando en el desierto, Cristo estando en el desierto, probado en el desierto, y a lo largo de Marcos va a ocurrir diferentes maneras de Marcos decirte, no te olvides que Cristo está siendo probado día y noche. Probado por Satanás, tentado por Satanás y peleando, por así decirlo, una guerra espiritual. Entonces, lo que vemos a lo largo de Marcos precisamente es esta intencionalidad de Cristo, de apartarse a lugares, no simplemente a buscar al Padre, pero a ser tentado por Satanás, pero en obediencia al Padre, no ceder a Satanás. Quien me ayudó a ver esto más de cerca fue nuevamente William Lane, y él dice lo siguiente: al igual que el regreso al desierto, el paso al mar implica una entrada deliberada, es decir, intencional. Cristo se aparta ya para algo. ¿Por qué es que se va a estos lugares? No es simplemente para esconderse a la gente, no es para descansar, para buscar al Padre, sí, pero algo intencional está pasando en toda la narrativa bíblica del por qué estos lugares son tan claves e importantes para nosotros. Entonces, Él se va allá a estos lugares deliberadamente en la esfera de las fuerzas que manifiestan su hostilidad hacia Dios. Jesús regresa al lugar donde se enfrenta a Satanás y renueva su voto de hacer la voluntad de Dios. Cristo, camino a esa gran victoria en la cruz, tenía que mostrar y evidenciar que Él es el victorioso Jesús cada vez que está caminando con camino hacia esa cruz. Él tenía que evidenciar que la cruz no es la derrota de Jesucristo, es la obediencia de Cristo. Pero no simplemente es su punto de obediencia en aquella cruz, es su punto de obediencia en cada episodio de su vida. Tenía que evidenciar que Satanás no tiene control absoluto en la vida de Cristo. Y que cualquier esfera de lo espiritual, con cualquier autoridad espiritual, Cristo gobierna todo lo espiritual. Gobierna todo mal, gobierna a Satanás y a sus mensajeros que no controlan ni pelean con Cristo en el sentido de igualdad. Pelean contra Cristo, pero Cristo gobierna todo mal. Pelean contra Cristo, pero Cristo los pone en su lugar. Eso es lo que últimamente haría en la cruz. Derrotar no a Cristo, derrotar a las fuerzas del maligno y ponerle los días contados sobre la cabeza de Satanás, que un día eso se acabará. La victoria de Cristo en la cruz es una caminata de Cristo día a día, enfrentando tentación, enfrentando acusaciones del acusador y del opresor Satanás, pero Él siendo el victorioso Señor. Por tanto, Cristo se estaba preparando. No simplemente es que va a recibir, como lo vemos en este versículo, pero a lo largo de su ministerio terrenal, que va a recibir acusaciones, maltratos, burlas de la gente de alrededor pecadora, pero es que Cristo estaba preparando porque lo físico ya había pasado por lo espiritual. Ya Satanás mismo le había puesto la prueba, Satanás mismo lo había tentado, Satanás mismo obviamente como opresor y maligno lo quería hacer caer,
Pero entonces, ante lo terrenal con hombres pecadores, Cristo se enfrentaba primero contra lo espiritual, estos legiones celestiales malas, caídas como Satanás y los mensajeros. Por lo tanto, no podemos perder de vista que lo que Cristo estaba haciendo en cada uno de estos momentos de apartarse. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Estas intenciones de Cristo de ir a enfrentarse y de pararse ante Satanás y todos sus mensajeros y todos los ataques espirituales, estaba haciéndolo desde la plataforma de que Él iba con camino a la victoria. Y esa victoria le iba a llevar a la cruz. Cristo estaba camino a cumplir la misión que el Padre le entregó. Y no simplemente era una misión de llegar a la cruz, era una misión de llegar bien a la cruz. No era simplemente una misión de obediencia en aquel momento cruz. Era un camino que marcaba diariamente actos de obediencia y sumisión al Padre en vez de sumisión a Satanás. Por tanto, toda y cada una de las acusaciones, burlas, maltratos que vemos a lo largo de Marcos, y vamos a ver, son oportunidades nuevamente que Cristo iba a testificar. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Mesías esperado. Yo soy más que Abraham, porque Abraham pecó. Yo soy más que Moisés, porque Moisés pecó. Yo soy más que David, porque David pecó. Yo soy más que Salomón, porque Salomón pecó. Y tú puedes poner a tu personaje favorito de la Biblia. Y cada uno de ellos pecó. Por tanto, la Biblia se trata de este personaje principal, Cristo, que no pecó y que vino a salvar a pecadores, incluyendo aquellos que encontramos en la Biblia como ejemplos, no de perfección, pero como ejemplos de arrepentimiento y que se pusieron al servicio del Señor. Por lo tanto, Cristo y solo Cristo es aquel prometido que iba a llevar a cabo la misión del Padre. Y como cumplidor de la misión del Padre sería aquel único obediente al Padre. Entonces, con todo esto, para introducir esta primera frase, y quise tomarme el tiempo para explicarte algo a ti, amada creyente y amado creyente. Tú por gracia, y yo por gracia, tenemos a un gran Salvador. A un gran Salvador que la victoria es suya. Nosotros no peleamos la batalla espiritual con nuestra propia carne y con nuestro propio pecado como al aire. No, nosotros lo hacemos desde la plataforma precisamente, no importando la circunstancia o el tiempo en cual tú te encuentres, sea una circunstancia de tristeza, de desilusión, de temor. Tú sabes que tú tienes aquel que peleó, pero aquel que ganó y aquel que es inmutable, es decir, Él no cambia. Entonces, cuando entremos en todos estos relatos de quién Cristo es y lo que Cristo hace, no pierdas de vista, por favor, la circunstancia en la cual tú te encuentras como una circunstancia fuera de su control. Como una circunstancia que Él no tiene control o que Él necesita mi ayuda. Él no necesita tu ayuda. Él está permitiendo circunstancias en nuestro alrededor para que nuevamente entendamos que Él y Él nomás es fiel y Él no cambia. Por tanto, no necesitamos de Él. Su misión, entonces, ¿cuál es? Bueno, su misión lo vamos a ver cada vez más. Camino a la cruz y después de la cruz es hacer discípulos. Su misión es levantar muertos espiritualmente y darles vida. Su misión es entonces que gente como tú y como yo escuchemos la palabra del Señor y seamos avivados por el Señor. Su misión nuevamente es asegurarse que aquellos que Él predestinó desde la eternidad, es decir, aquellos que Él aún antes de crearte, decirte, tú eres mío. Aún antes, como dice la Biblia, de que tú hicieras algo bueno o algo malo, tú eres mío. Y su misión es tan segura y tan específica que antes de la creación, en su mente, crearte y crearte en la creación para llevar a cabo este plan perfecto de redención y llevarte a ti a sus pies. Su misión entonces es una de hacer discípulos. Y un ejemplo de esto nuevamente es un ejemplo supremamente casi ni imaginario. Es decir, ¿cómo puede ser posible que este Jesús salvara a un Mateo? A esto es que lo estamos encontrando. ¿Cómo puede ser posible que si su tarea es hacer discípulos, escoja a gente como Mateo? Y vamos a ver por qué. Cristo entonces en los versículos ya del 14 en adelante dice que al pasar vio a alguien y es Leví o Mateo,
que fue llamado a ser su discípulo. Tú recuerdas que ya en nuestra serie hemos visto por lo menos una ocasión más, porque aunque cada vez que Cristo sanaba la idea era ven y sé mi discípulo, hay estos llamados intencionales que obviamente son aquellos que serían apóstoles o discípulos que lideraban. Pero en este caso encontramos un caso igual de lo que pasó en el capítulo 1 cuando él llamó a 4. ¿Te acuerdas quién eran estos 4? Bueno, estos 4 eran Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Estos 4 en este entonces eran pescadores. Pero en este caso ahora Leví o Mateo era un recaudador de impuestos. Esos 4, por así decirlo, olían a pescado. Y este otro Mateo olía a dinero. Pero ¿sabes qué les caracterizaba a estos 5? Que eran unos pecadores. No importa cuál era su oficio, lo que ellos necesitaban era al mismo Salvador. Ellos necesitaban a este Cristo. Ahora déjame darte una idea de lo que eran los recaudadores de impuestos en aquel entonces. Porque no vamos a entender el misterio, por así decirlo, o la sorpresa de decir, bueno, es que tiene que haber llamado a Mateo. Seguro era una buena persona, seguro. No, yo quiero llevarte a la condición. Si los pescadores eran gente, sí, tenían bienes, porque obviamente era una pesca, pero era gente de alguna manera, otra vez, apestosa. Los recaudadores de impuestos era gente apestosa. No porque olían mal, pero porque como tal era gente rechazada, apartada. ¿Por qué? Bueno, los recaudadores de impuestos eran aquellos judíos al servicio del Imperio Romano. Y estos judíos, como recaudadores de impuestos, precisamente recogían los impuestos, cobraban los impuestos. Era obviamente gente que no era muy amada. Eran personas como aquellos leprosos que vimos anteriormente. ¿Te acuerdas del leproso? Que tenía que andar diciendo inmundo, inmundo, y con posiblemente una campanita o algo que hiciera ruido, algo bien apartado allá. Bueno, los recaudadores de impuestos era este grupo de personas que siendo judíos se sometieron, por así decirlo, al servicio del Imperio Romano y recaudando dinero. Eran personas rechazadas. Era una clase aparte. Es tanto así que si tú te hacías un recaudador de impuestos, tú perdías la entrada a la sinagoga. Tú no podías entrar a la sinagoga. Ahora tú dirás, bueno, quítame la sinagoga, no me importa ir allá. Bueno, ¿sabes qué? Tu familia te abandonaba. No simplemente era, no entres aquí, en la sinagoga, en la casa de Dios, pero tampoco ahora entres en tu casa. Estás rechazado, apartado, completamente visto como lo peor de lo peor. Por tanto, algunos podrían decir, bueno, pero es que era obvio el enojo de estas personas contra estos recaudadores de impuestos. Era obvio el rechazo contra estas personas, porque ¿a quién le va a gustar tener al frente un ladrón? ¿A quién le va a gustar tener una persona al frente que te dice, no es $1, son $5? Porque precisamente lo que los caracterizaba a estas personas era su falta de honestidad y su deseo por ganancia. Esas personas no simplemente cobraban lo que los romanos les decían, cobraban más, por lo tanto tenían un bolsillo bien lleno de dinero. Por tanto, es sorpresa cuando tú lees el texto y que a este, intencionalmente a este, aún en su oficio, porque dice, al pasar vio a Leví o Mateo, hijo de del Alfeo, sentado en la oficina de los tributos. No fue que lo vio sentado esperando entrar a la sinagoga sabiendo que no podía entrar. No fue que lo vio sentado esperando a decirle, mamá, déjeme entrar. No, no era nada de esto. Lo vio en su peor momento. Lo vio en aquel lugar donde los judíos ni lo querían ver. Y Cristo a este inmundo, por así decirlo, a este pecador, a este rechazado, le dice, sígueme. Sígueme. Lo que encontramos nuevamente aquí es esta gracia soberana de Cristo. Es esto maravilloso que Cristo por la eternidad entera esperó ver cara a cara a este Mateo en su oficio y en su peor momento, por así decirlo, y decirle con amor y con gracia soberana, tú sígueme. Esa es la gracia soberana de este Cristo. Esta es la gracia soberana de este Señor. Yo me imagino estando en la silla de Mateo y por así decirlo, para mí, si ese no fue tu caso, ojalá esta mañana tú puedas entender que así como Mateo se tuvo que haber detenido el reloj, por así decirlo, y decir a mí, un rabí, un maestro,
uno que mantenía la ley. Y obviamente, aunque él no conocía, uno que era el cumplidor de la ley. No solo un maestro de la ley, el cumplidor de la ley. No simplemente un maestro cumplidor, pero el Hijo de Dios. Dios mismo le llama a él y dice, tú sígueme. Se tuvo que haber detenido el tiempo para Mateo. Y esas palabras de Jesús fueron tan poderosas y tan preciosas que Mateo por un momento le importó la cantidad de dinero que pudo haber ganado. Le importó cualquier estatus que el dinero le lograba. Le importó por un momento nada la comodidad. Pero sabes también, yo creo que fue tan precioso para Mateo. No es simplemente decir, sí he recogido todo este dinero, pero él me está llamando a mí. Yo dejo todo eso tirado. No es simplemente, bueno, voy a dejar mi casa, voy a dejar la comodidad que yo tengo y que el dinero me ha logrado, me ha dado para yo poder lograr, lo dejo. Pero ¿sabes qué es algo importante aquí? La culpabilidad que viene en el pecado y que el culpable pecador siente. Esa culpabilidad, ese rechazo, esa vergüenza completa que el pecador ante Dios debe sentir y debe saber. Aquel que seguro se sentía ante Cristo culpable, con este peso o ante Dios, posiblemente no sabe quién es Jesús todavía, que Él es el Salvador. Él solamente sabe que es un maestro, un rabí, y que un judío, cuando todos los demás le dijeron, ni siquiera te atrevas a entrar a la sinagoga. Su propia familia, siendo judíos, te apartas de nosotros. Y este judío, maestro, no cualquier judío, un maestro, le dice, sígueme. Lo que encontramos nuevamente es que este Mateo, pecador, conoció el amor del perfecto Hijo de Dios y conoció que este perfecto Hijo de Dios lo amó. Por tanto, ante esta preciosa invitación, Mateo lo deja todo. Y esto es lo que hace un encuentro soberano con la soberanía de Cristo. A esto es lo que nosotros llamamos en teología una gracia irresistible. No quiere decir que tú la resistas. Tú la resistes todo el tiempo. Esta es tu disposición, tu habilidad es no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Pero cuando esa gracia irresistible viene del poder de Cristo y le dice a un pecador como tú y como yo, ven a mí, eso se cae todo. Porque es una obra eficaz, como lo vimos en el llamado eficaz de Cristo, que Él llama y Él salva. Por lo tanto, ante Él nuevamente, Él le mostró que Cristo vino para esto. Y como si no fuera suficiente, Cristo mismo se sienta, no simplemente con un pecador llamado Mateo, ya era como que suficiente las quejas, las burlas, las acusaciones contra Cristo. Pero el texto sigue diciendo que bueno, levantándose lo siguió a Cristo y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa, espérate, una cosa es hablarle a un pecador, otra cosa completamente diferente es sentarte con un pecador. Una cosa es decirle a un pecador, hola. Otra cosa es darle un abrazo a un pecador. Y lo que encontramos aquí nuevamente es que sentado en la mesa Cristo, muchos, no solo uno, la banda completa, el grupo completo, se sentó con Cristo. Estos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Obviamente, no todos estaban contentos. Obviamente no todos estaban como Mateo, como aquellos recaudadores de impuestos. No estaban felices comiendo con Jesús. Espérate, Cristo está con nosotros, este rabí, este maestro está sentado con nosotros. No, habían unos obviamente que no estaban nada contentos y eran estos escribas. Ya hemos visto a los escribas varias veces. Son aquellos conocedores de la ley. Son aquellos que por sus propias fuerzas mantienen la ley. Son aquellos que se creen no tan malos, son buenos. Son aquellos que son diferentes, apartados. Eran aquellos reservados como aquellos que nuevamente son buenos. Pero el problema de estos escribas es que no habían entendido ni siquiera la enseñanza del paralítico. ¿Cuál fue la enseñanza del paralítico la semana pasada? Que Cristo les dice, para que sepan, el Hijo del Hombre tiene toda autoridad para perdonar aquí en la tierra. Por tanto, no fuese sorpresa para esta gente si Cristo está buscando a paralíticos
que no se pueden mover y Cristo les sana, y aquellos paralíticos internamente que no respondemos hacia Dios y Cristo los sana, ¿no sería sorpresa que Cristo buscara más de estos pecadores? Pero para los escribas sí fue una completa sorpresa. ¿Cómo puede ser posible que éste se siente con estos pecadores? ¿Cómo puede ser posible, nuevamente, que éste pueda llamarse maestro si ni siquiera sabe con quién está sentado o ni siquiera se cuida a sí mismo? ¿Cómo se va a ensuciar? Pero nuevamente, completamente perdiendo de vista que Cristo no se ensucia, Él limpia. Que aquellos que han de cuidarse de su pecado principalmente y del pecado de otros son humanos, pecadores. Pero Cristo jamás se iba a ensuciar, al contrario, Él venía a invitar. Por lo tanto, los escribas no esperaban un Salvador para injustos. Los escribas esperaban un Salvador para aquellos justos o denominados no tan malos o buenos, aquellos que estaban haciendo todo lo posible en sus propias fuerzas o para acercarse a Dios o para mantener la ley de Dios. Y no entendieron que ni te acercas a Dios ni mantienes la ley en tu propia cuenta. Es imposible. Trátalo de hacer. Dile a un pecador, acércate, acércate, acércate. Y tú vas a leer de tapa a tapa que eso es imposible. Tapa a tapa la Biblia. Es imposible. Y vamos a verlo más adelante, usando dos textos del Nuevo Testamento, para que tú te des cuenta que aquel mensaje, invitación de Jesucristo es de suma gracia, porque viene con poder para gente que no responde ante Él, ante aquella preciosa invitación. Por lo tanto, esta invitación es para gente que por gracia se ve injusta. Esta invitación es para gente que de alguna u otra manera entienden que es poco probable que Él se fije en mí. Que es casi no, para nada. Cristo, a mí, Michael, no, el seguro se va a fijar en otra persona que es mejor. Ese llamado es para gente que entiende su propia maldad ante el único bueno y perfecto y santo que es Cristo. Entonces su invitación es gloriosa. Pero la pregunta es, ¿por qué Cristo entonces invita a pecadores? Es el fundamento. Una cosa es decir nosotros la invitación, pero otra cosa es decir, ¿por qué invita a pecadores? Entendemos su invitación, pero el fundamento, ponme la carne, por así decirlo, ponme la roca donde yo voy a construir mi casa. ¿Por qué Cristo invita a pecadores? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de entender más adelante, porque precisamente Cristo vino en busca de pecadores. No es simplemente una invitación a pecadores, arrepiéntanse, y ahí está la invitación. Eso es parte. Pero su invitación es tan segura porque su intención para venir a la tierra fue a buscar. No simplemente dar una invitación. Porque si fuese una invitación nomás, ¿sabes qué? Cristo se quedaría esperando a que aquellos que han de ser salvos vinieran a Él. Pero vemos en los evangelios el corazón de Cristo de anunciar la invitación, pero de salvar a aquel que ha sido invitado. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. ¿Sabes por qué? Porque principalmente Cristo no vino a esta creación con un cartel diciendo: Jesús, el sanador de tu enfermedad física. Entonces imaginas a Cristo caminando en todo Jerusalén diciendo con un letrero aquí bien grande: yo, Jesús, soy el sanador físico de tu enfermedad física, ven aquí. No, Cristo no vino con un anuncio diciendo: yo voy a sanar tu enfermedad física. Ni tampoco su perfil en ninguna cuenta de redes sociales, por así decirlo, que tuviera, diría: Jesús, busco a los buenos, justos y talentosos. Esa no sería su cuenta de perfil. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no es Dr. Phil. Jesús no es Dr. Oz. Jesús tampoco es el Dr. Juan Rivera. Ni Cristo es un cazatalentos, un headhunter, como dice en inglés. Ese no es Cristo. Y si de alguna manera tú te ves así, que Él está buscando como aquellos que son buenos, no tan malos, pero semi buenos, o semi malos, perdón. Aquellos que tienen ciertas habilidades, tú estás completamente colocándole a Cristo algo que Cristo no es. Él no es un headhunter. Él no es un cazatalentos. No está buscando en su creación a ver cuál no es tan malo. Ay, este se ve como medio tierno. Tiene cierta habilidad de ser compasivo. Este como que sí me gusta. Tú eres muy malito, no, tú no. Tú sí eres completamente malo, tú no tan malo. Tú sí puedes responder. Ese no es Cristo. Esto no es lo que vemos en la Biblia, familia.
Lo que vemos en la Biblia son encuentros con gente despreciada por su propio pecado, en condiciones que nadie más se acercaría, imposibles de responder, pero Cristo rescatando como el soberano que es. Aún así, el Santo Jesús se hizo hombre. Y este Santo Jesús, como lo vemos aquí, tuvo encuentros con un hombre pecador como Mateo y los recaudadores de impuestos. Vemos que tienen encuentros nuevamente con personas que siendo pecadores no son como Cristo, porque Cristo no es ningún pecador. Por tanto, ¿por qué es que invita a este pecador a seguirle? ¿Por qué es que Cristo se sienta con pecadores? Bueno, la respuesta está en el versículo 17. O el primer parte del versículo 17, que yo quiero que tú veas. Todo lo demás, nuevamente, anteriormente los escribas están enojados, molestos, porque él comía con esos recaudadores de impuestos, porque él se sentaba con ellos. Y la respuesta de Jesús es la siguiente. Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico. Pausemos ahí y vamos a ver más adelante. Esto es obvio. Asumo yo que todos aquí entendemos esto. Si tú estás enfermo físicamente, nadie te diría: no busques un doctor. Nadie te diría eso. En su razonamiento, digámoslo, saludable o en un estado normal, una persona enferma, todos aquí entendemos que necesita un médico. Ahora, habrán diferencias de qué médico y todo eso, sí, yo no estoy hablando de esto, pero en lo general, si tú estás enfermo, tú necesitas de un médico. Ese no es el problema. ¿Sabes cuál es el problema con nuestra iglesia y nuestros tiempos y los cristianos? Es que eso lo entendemos, pero lo espiritual no lo entendemos. Porque ante la salud física buscamos un médico, pero ante nuestra enfermedad espiritual, como que eso se va a solucionar solo. Como que de repente yo voy a cambiar. Como que de repente de la noche a mañana cierro los ojos y amanezco, ya no tengo más pecado. Eso no es así. Y tú vas a un médico para buscar que te sanen, pero no es hasta que tú entiendes tu enfermedad espiritual que no vas a entender que Cristo no vino a buscar a aquellos no enfermos o justos, pero Él vino a llamar a injustos. Si tú has entendido la lógica de Jesús, lo que Cristo está diciendo: yo no he venido a llamar a gente supuestamente sana, yo he venido a buscar a gente enferma espiritualmente. Cristo lo que ve entonces delante de Él y delante de estas personas a su alrededor nuevamente es que la pregunta aquí no es si la persona enferma necesita un médico, pero el asunto aquí es que ellos no entendieron y sí cuestionaron que Jesús no vino por gente justa como ellos pensaban. Él no vino por gente sana, perfecta, buenos, santos o rectos. Esa no es la búsqueda de Cristo. Por tanto, Cristo le da el corazón a los escribas con un proverbio que todo el mundo sabe. ¿Sabes qué? Un enfermo necesita un médico y un no enfermo no necesita un médico. Por tanto, si tú entiendes ese proverbio, y los escribas, por supuesto que sí lo entendemos, obvio. Ahora déjame darte otro proverbio bíblico. Si tú entiendes tu enfermedad física, vas a venir a mí. Tú no vienes a mí porque no estás tan enfermo. Tú vienes a mí porque el único capaz de sanar tu enfermedad interna soy yo, porque yo te creé. Pero nuevamente el balance nuestro recae mucho en lo físico. Es más, siempre en lo físico. Hacemos toda una prioridad por lo físico, por lo físico, por lo físico. Y en cuanto a lo espiritual, no, eso no importa. Solo yo y Dios. No es solo tú y Dios. Le damos todo el tiempo a lo físico, lo físico, lo físico. Podemos empaparnos de todo lo que queramos de lo físico porque estamos enamorados de lo físico. Pero aquello que nadie ve y nosotros somos ciegos, eso no es tan importante. Eso no es tan importante. Familia, una iglesia que se va a levantar no es aquella que ignora lo espiritual y lo interno. Y cuando yo digo levantarse, no estoy hablando de números, porque esto es lo no popular. Esto es lo más fácil. Esto es decir, la persona que está enferma físicamente: sí, tú estás enfermo, mira, yo te recomiendo esta persona, lo que sea. Ahora, tú estás enfermo espiritualmente y tú necesitas ayuda. No, yo no necesito eso. Mira, Michael, tú necesitas ayuda. Y tú necesitas poner de tu parte. Y tú necesitas involucrarte, así como te empapas en cuidar esto.
Tú necesitas entender nuevamente que Cristo vino a buscarte a ti, Michael, porque tú estás enfermo espiritualmente. Ahora, no solamente Cristo no vino por gente justa, sana, perfecta, buena, santa y recta. Algo muy importante para nosotros entender que Cristo no vino por aquellos que dicen, bueno, yo sé que no soy tan bueno, pero es que tampoco soy tan malo. Cristo tampoco vino por aquel que dice, bueno, yo sé que he pecado, pero jamás haría lo que esa persona ha hecho. Cristo tampoco vino buscando a personas que dicen, bueno, yo sé que he pecado y hago cosas que, bueno, no están tan buenas, pero también hago cosas buenas. Por ejemplo, yo oro, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia y yo no le hago nada mal a nadie. Cristo no vino buscando a las personas. Porque si de alguna manera ese es tu entendimiento de quién tú eres, tú no has diagnosticado bíblicamente quién tú eres. Y estas personas de los escribas tuvieron que verse ante Cristo, escuchar de Cristo e ir más allá de su proverbio normal, corriente y entendido. Un enfermo necesita un médico. Ellos tenían que llegar al core de él, de su corazón, y decir, yo estoy enfermo espiritualmente. Y Cristo ha usado ejemplos de gente enferma a lo largo de su ministerio, no solamente porque le interesaba sanar lo físico, pero como lo vimos, las enfermedades físicas son parábolas de nuestra enfermedad espiritual. El ciego que no ve físicamente es una parábola para el humano que no ve espiritualmente. El sordo que no escucha son parábolas para que el pecador entienda que como el enfermo sordo no escucha, tú tampoco escuchas, a menos que la voz del buen pastor diga, ven a mí. El paralítico que no puede caminar y está postrado en una cama es una idea de que el paralítico, a menos de que sea levantado para que venga a Cristo, no va a venir a Cristo sobre las fuerzas. Las parábolas y las enfermedades y las sanidades de Cristo a lo largo del Nuevo Testamento o en los evangelios nos muestran nuevamente que Cristo quería que esas personas entendieran que ellos mismos son los pecadores y no Mateo. No es ese, ¿cómo es posible que tú te sientes? Bueno, los discípulos, ¿cómo es que un maestro se va a sentir con ese gran pecador? La pregunta del millón es, ¿cómo puede ser posible que tú le puedas hablar hacia Jesús? La pregunta es, ¿cómo puede ser posible que estés frente a Jesús y Él no te haya acabado completamente? Porque como leímos en la oración de Ana, que me encantó, ¿no la ha visto? Él es quien da muerte y da vida. Él es quien humilla como quien levanta. Y el milagro aquí, señor escriba, no es que simplemente Mateo tuvo gracia y fue salvado. Es que tú todavía se te permita hablar y no ser callado. Por lo tanto, es muy fácil para nosotros mirar el pecado de afuera. Es más, nosotros sabemos que hay enfermos espiritualmente. Pero lo que pasa es que el enfermo espiritualmente es mi esposa, no yo. Es mi esposo, no yo. Son mis hijos, no yo. Es el hermano de allá, y no estoy apuntando a ninguno, por eso trato de apuntar allá. Es el hermano de allá, es el hermano de allá. Pero yo no soy ese enfermo. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Somos por naturaleza expertos fariseos que pretendemos ser mejor de lo que somos, conocer a Dios con celo, pero no vivir para Él. Decimos temer a Dios, pero ¿sabes qué? En realidad nos desboramos y nos caemos y aterrorizados estamos ante el hombre y no contra Dios. Nos aterra la idea de que me conozcan como soy y olvidamos que Dios me conoce como soy. Nos aterra la idea de que gente nos rechace, nos ponga a un lado. Y no nos da terror que con nuestros pecados y actitudes estamos siendo cada vez más apartados de Dios. Si eres cristiano, jamás apartado completamente. Porque Cristo permitirá y orquestará toda circunstancia en tu vida para santificarte. Y Él lo va a hacer. Somos personas nuevamente que caemos ante el hombre. Nos comportamos como fariseos, hablamos como fariseos, oramos como fariseos, y el problema es que no nos vemos como fariseos. Esa es nuestra condición. Nos vemos como humildes, buenos, merecedores del favor de Dios, del perdón de Dios, del Hijo de Dios, de la salvación de Dios, porque a la final, bueno, no soy tan malo y mi pecado en realidad no me ha afectado tanto. Ese es nuestro entendimiento.
Ahora, ¿sabes qué? Mientras que me preparaba, yo decía, ¿cómo puedo ilustrar esto más bíblicamente? Aunque obviamente esto está aquí, lo que estamos leyendo. Pero hay una parábola que todos conocemos muy bien. Es la parábola que está relatada en Lucas 18, cuando vemos la parábola del fariseo y del publicano. Y yo quiero que a la luz de lo que hemos visto con Mateo, recaudador de impuestos y los escribas, veamos esta parábola y de alguna manera tome nuevo color a la luz de lo que estamos leyendo y puedas verte y decir, ¿cuál eres tú? No que respondas en voz alta, pero delante del Señor responder, ¿quién soy yo? ¿En cuál de estos es que yo me creo? Bueno, déjame leerte brevemente en Lucas 18, del 9 en adelante. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, ahí está la palabra, como justos, no tan malos, y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Caso 1, vamos a ver el caso número 2. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado. Esta palabra es clave. Pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Lo que vemos aquí es que el corazón endurecido sin Dios se ve a sí mismo, aunque se vista de religiosidad o de autojusticia, como aquel que confía en sí mismo. Hay algo bueno en mí. Hay algo que yo puedo traer a la mesa. Hay algo que está bien, todo para él, pero debe haber algo que yo pueda decir, bueno, el 90.9, ese pequeñito yo lo traigo. Y el Evangelio te dice, nada traes excepto tu pecado. Nada te va a liberar. Aunque sea una milésima de tu respuesta, aunque digas todo para la gloria de Dios, si fue una respuesta mínima, tú confías en ti mismo. Por lo tanto, lo que encontramos aquí, la diferencia es que un corazón regenerado se mira como es. El corazón regenerado, aquel que ha sido cambiado por Cristo, no se mira a sí mismo y dice, bueno, sí, Dios era bueno. No, te miras a ti mismo como aquel recaudador de impuestos a cierta distancia y dices, Señor, yo no, ten misericordia de mí, yo soy un pecador. Y Cristo dice, ese ha entendido que la salvación y la regeneración no es obra humana, es un regalo de Dios. Ese entendió su condición delante del Señor. Ese entendió el milagro de vida. Por lo tanto, Jesús vino precisamente, como hemos dicho, uno de los versículos clave de Marcos es Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo responder con Mateo y como este recaudador de impuestos o este publicano? ¿Cómo responder así? Yo me imagino que esa es la respuesta nuestra. Si hemos estado tratando de diagnosticar nuestro problema muy por encima, entonces decir, ok, ¿cómo yo puedo responder? Yo no quiero responder como un escriba, ojalá sea tu corazón, o yo no quiero responder como este fariseo, creyéndose mucho delante de Dios y no ser justificado por Dios. Entonces, ¿cómo yo respondo? ¿Sabes cuál es la única manera de tú responder bíblicamente? Conociendo la Biblia. Lo hemos dicho en varias veces. No hay atajos para tu crecimiento espiritual. No hay shortcuts. No hay, dame ese versículo en el cual yo puedo jalar toda mi teología. Dame esa parte ahí escondida que seguro la hay. No, ¿sabes qué? Tú tienes, amado creyente y amada creyente, una tarea en esta tierra. Una en particular, que es el fundamento de todo lo demás. Conocer a tu Dios. De ese conocimiento de Dios, todo lo demás se va a ver afectado para bien o afectado para mal.
Si tú no tienes una tarea específica, diaria, de postrarte ante Él, no por legalismo, por fariseísmo, pero por necesidad de un pecador redimido por gracia en Cristo, y decir, yo te necesito, Señor, te necesito, te necesito. Sea porque voy a crecer espiritualmente, o cuando sea confrontado por mi propio pecado, yo pueda ver la Biblia y decir, esto es cierto, esto es. Esto es lo que Dios me ha dicho a mí. Y yo he sido ciego, he sido sordo. Esto es, Señor, es tu palabra la que yo necesito diariamente. Crecer en tu entendimiento, abrazar lo que la Biblia dice sobre tu pecado, tu estado delante del Dios Santo y tu necesidad del gran Salvador. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que entender que el pecado te ha afectado severamente, completamente y totalmente. No te afectó cierta esquina de tu corazón. No te afectó el pie nomás. De cabeza a los pies, el pecado te afectó severamente, completamente y totalmente. ¿Sabes por qué hago tanto énfasis en esto? Porque a todos se nos olvida que a la historia de la iglesia se ha levantado muchas enseñanzas en contra de la Biblia. Una de estas fue el pelagianismo. Tú dices, bueno, ¿y qué me interesa saber sobre esto? Bueno, en el año 418 después de Cristo, la iglesia condenó el pelagianismo. Y el pelagianismo, ¿sabes qué es? Viene del nombre de un maestro cristiano, Pelagio, que él llegó a la conclusión, bueno, el pecado de Adán y Eva realmente no nos afectó completamente. Afectó cierta parte, pero de todas maneras hay cierta disposición en el hombre, el cual él pueda responder a Cristo o a Dios en sus propias cuentas sin una gracia previa. No me ha afectado completamente. Y la iglesia temprana se levantó contra tal enseñanza y dijo, falso. Eso no es bíblico y no es lo que enseña precisamente lo que Fernando leía de Romanos 5. No es posible que una persona diga que por el pecado de uno, algunos nomás fueron afectados. Los muchos. Una palabra decir, todos. Si tú no entiendes este primero, tú no entiendes por qué entonces necesitas justificación de Cristo. Por eso es que Pablo los pone a la par. Si tú entiendes que el pecado de Adán afectó a todos, el regalo de Cristo afecta a todos. Entonces, lo que tenemos acá nuevamente a nuestro tiempo es cierta enseñanza moderna, sutil, que de alguna manera como que coquetea y por lo mismo no es directa, es muy sutil, que busca engañarnos, investirnos y decirnos, bueno, tú puedes hacer algo para responder a salvación. Tú puedes buscar a Dios, tú puedes arrepentirte por tu propia cuenta, tú lo puedes hacer. No le decimos que es pelagianismo, porque sabríamos que ya fue condenado por la iglesia. Le llamamos que es algo bíblico, porque es la palabra que nos gusta usar, bíblico. Pero cuando tú escudriñas la escritura, no hay nada bíblico en eso. Porque la Biblia presenta nuevamente que sin una gracia de Dios para salvación, tú no puedes venir a Dios. Es imposible. Uno de los teólogos que quizás te recomiendo que son más fáciles de entender que cualquier otro es Wayne Grudem. Intencionalmente busqué a Wayne Grudem, no porque sea el más profundo en cuanto a su conocimiento, aunque es un hombre brillante. Yo quisiera ser como él en ese sentido. Pero porque su manera de hablar es tan simple, tan clara y bíblica que nos ayuda a entender esto. Por ejemplo, Wayne Grudem dice, no solo somos pecadores que carecemos de todo bien espiritual en nosotros, sino que también carecemos de la capacidad de agradar a Dios y la posibilidad de acercarnos a Dios por nosotros mismos. Ahora tú dirás, ¿y qué me importa lo que me diga un señor, Wayne Grudem? Qué bueno. Qué bueno. Porque lo que te debe interesar a ti es lo que dice la Biblia, por más que esa afirmación es correcta. Por lo tanto, es muy importante que tú veas y entiendas cosas como, por ejemplo, que el apóstol Pablo en Romanos 8, 7 al 8 dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Y si tú no has entendido bíblicamente lo que es estar en la carne, lo que es estar en el espíritu, tú puedes decir, bueno, esto es cuando yo peco. No. Hay dos categorías. O eres nacido de nuevo, espiritualmente, o estás en la carne. Tú no puedes decir estoy en el medio. No, o estás en la carne y esta es tu condición. Porque la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Porque no, uno se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. No puede someterse a Dios. La mente puesta en la carne
sin una obra sobrenatural de Dios, de la regeneración de Dios, mi carne no se somete a Dios, mi mente no se somete a la ley de Dios, porque ni siquiera lo puede hacer. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Y cuando la Biblia es clara, tan clara, tú no puedes decir, bueno, déjame tratar de cambiar lo que dice no pueden. No, no pueden. Sea en griego, en inglés o en español, you cannot. Tú no puedes someterte a Dios por tu propia voluntad. Ni siquiera lo puedes hacer y ni siquiera puedes agradar a Dios. Simple. Ahora, como estamos encontrando a Cristo en Marcos, qué preciosa verdad que Juan nos dice en 15:5. Apartados de mí, nada pueden hacer. Pero esa misma verdad nos dice que porque estamos en Él, toda buena obra que Dios ha diseñado desde la antigüedad o de antes de la creación, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para llevar a cabo toda aquella obra que Dios ha diseñado. Por tanto, tenemos la gran bendición de poder responder como Mateo, que respondió ante reconociendo, no he venido a llamar a justos, he venido a llamar a pecadores. Familia, la condición de pecado es una que no se quedó atrás cuando Cristo te salvó. El gobierno del pecado se acabó, gloria a Dios por eso. El dominio del pecado se acabó, gloria a Dios por eso. Pero Pablo dice en Romanos 7 que todavía aquello que reside en nosotros es el pecado. Por tanto, la lucha no es una lucha delegada ni esperada, es una lucha diaria. Y porque Cristo está a tu favor, tú tienes un gran Salvador que quiere ver tu vida a la imagen de Cristo, el cual te salvó. Que podamos decir de nosotros que hemos entendido lo que somos, pero por gracia lo que ahora somos. No para regresar al atrás, pero para avanzar y ser más como Cristo. Porque ahora sí, cualquiera que sea tu lucha, tu pecado, tu tentación o tu debilidad, no tiene que ser más así. Cristo no te dio su vida para decirte, no importa. Su poder te liberó y te libera de toda esclavitud de pecado. Porque para eso Cristo nos hizo libres y libres en verdad en Él. Que comparemos a la familia. Padre Dios, te damos tantas gracias por una historia que refleja tanto lo que somos y más de lo que somos refleja quién tú eres. Gracias por ser Dios compasivo, misericordioso, lleno de gracia y de verdad, lleno de amor y de ternura, pero de santidad y justicia. Padre, oh Dios, síguenos santificando. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a vivir en base a la obra milagrosa de Cristo y su evangelio en nosotros. Gracias, porque tú nos has venido a buscar a supuestos justos, pero aquellos que son injustos, pero por gracia declarados justos por la justicia de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.